hablar de ella y, por ejemplo, y a nosotros nos preocupa mucho el papel que las LBOs están teniendo y que están encontrando en este momento con estructuras de adquisición de empresas, con fuerte apalancamiento, que se está encontrando con problemas de sostenibilidad ahora y como además en el caso de las LBOs tenemos bastante controversia acerca de su responsabilidad social, porque una cosa es velar solamente por el interés del accionista, en este caso del inversor, y otra cosa es velar por el entramado societario y de empleo en torno a esa empresa, pues se nos están generando problemas añadidos. Bueno, contagio de economía real con alguna referencia que nos permitimos incorporar, un debate de actualidad también, no perdemos oportunidad de traerlo, sobre el efecto anticíclico y tan importante que tienen los sistemas de protección social en el modelo social europeo, a diferencia de cómo está impactando la crisis en otros países del mundo, sabiendo que estamos en medio de una crisis global y cómo los sistemas de protección social en España, en Europa, están jugando un papel que nos permite contener la crisis, al menos en estos primeros meses de la misma, ya podemos hablar en términos anuales y veremos a ver hasta qué punto nos ayudan a salir de ella. Bien, ¿por qué la ISR? Bueno, pues lo he comentado, no me voy a extender mucho, pero sí me parece que convendría que tengamos en cuenta algún apartado. Yo, por ejemplo, y no tengo yo ningún interés en publicitarle a nadie, porque tengo una opinión que otro día podríamos comentar sobre las agencias de ISR que se utilizan, que hay varias, pero, por ejemplo, es curioso recoger cómo Innoves en el año 2006 ya advertía sobre los riesgos derivados de los préstamos subprime y de cómo se hacían paquetes con ello, cómo se venía al mercado y cómo podíamos tener algún riesgo con esa materia. ¿Por qué? Porque la gente que se ocupa de estas cosas, por razones profesionales, al final acaba detectando elementos que pueden contaminar o pueden perjudicar al conjunto. Y como esto es un elemento, insisto, yo creo que es una anécdota, podría haber sido esta agencia como cualquier otra, yo creo que todas tienen una calidad comparable y no voy a romper lanzas en favor de unas o de otras, pero sí me parece un elemento significativo, como me parece significativo la definición de los principios de Naciones Unidas, que se han mencionado aquí, yo no voy a extenderme, y que nosotros estamos en una fase de promoción de los mismos. Y de hecho, se ha comentado también, hay varios de los planes de pensiones de empleo más importantes de este país, BBVA se ha comentado, Caixa también, Cajasol y algunos otros que ya han suscrito PRI y que habrá otros que se irán incorporando en breve. En todo caso, a nosotros lo que nos parece es, primero, determinemos qué nivel de influencia podemos tener y, segundo, veamos cuáles son nuestros objetivos. Bueno, esta es la que yo mencionaba antes, que a las cifras les hacemos el caso justo, pero las proporciones no. O sea, ¿qué vale la capitalización bursátil hoy, en 2009? Desde luego, no esos 38 billones para nada. Hoy tenemos bastante menos, pero bueno, como la relación del patrimonio de fondos de inversión y fondos de pensiones ha padecido la misma evolución, bueno, pues sí podemos ver que el peso, el potencial de influencia que tienen los sistemas de inversión colectiva, de inversión institucional y, en nuestro caso, en lo que más nos afecta a los sistemas de empleo, es muy grande. Es muy grande. Nosotros habíamos hecho incluso algún ejercicio con la Bolsa Española, que hoy me ahorro, pero que al final lo que viene a plantear es que una actuación coordinada de los inversores institucionales tiene efecto, claro que lo tiene, y por tanto es un elemento que tenemos que cuidar. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos acercamos a esto con una visión muy pragmática. Entonces, nosotros decimos, bueno, vale, hemos generado sistemas complementarios de pensiones, los tenemos que cogestionar, porque los gestionamos juntamente con las empresas. Y en esa cogestión de esos sistemas complementarios de pensiones tenemos un objetivo. Primer objetivo, retornos financieros suficientes para cubrir las prestaciones que queremos pagar. Y esto no se nos va a olvidar nunca, porque nosotros podemos hacer la ISR más estupenda del mundo, pero como la gente que tiene que cobrar las prestaciones de los sistemas complementarios de pensiones considere que esas políticas le están perjudicando individualmente, tenemos un problema. Por tanto, primer objetivo, obtener retornos financieros. ¿Qué ocurre? Compartimos la filosofía que se ha planteado. Es decir, no hay ningún motivo para que haya menos retorno financiero en un sistema o en una empresa que está gestionada con criterios de responsabilidad social que frente a una que no lo haya. Al contrario, pensamos que debe ser un elemento que refuerce el sector financiero. Pero primer elemento, ese que tenemos que plantear. Segundo asunto, como tenemos una visión de la sociedad y de cómo debe ser la sociedad, nos planteamos si podemos hacer esa inversión buscando retornos financieros y al mismo tiempo estimular valores y buenas prácticas. Si podemos defender buenas prácticas en el ámbito medioambiental, en el ámbito social
y en el ámbito del gobierno corporativo. Y nosotros, además, como no podía ser de otra manera, en el ámbito social, porque esto de los criterios ESG está muy bien, pero los criterios medioambientales se suelen definir con bastante claridad, los de gobierno corporativo tienen un desarrollo estupendo y en los criterios sociales todo el mundo habla de ellos, pero a la hora de definirlos es la gran laguna. Entonces, a nosotros nos interesan mucho los aspectos sociales y nos interesan mucho las relaciones laborales y nos interesan mucho las cuestiones de empleo y nos preocupan mucho las cuestiones de igualdad y nos preocupa mucho la libertad sindical. Y, por tanto, bueno, pues si nos ocupamos de esto, como cada uno pone el foco donde más le interesa, nosotros pondremos el foco en esto, que seguramente que nos complementaremos con otros agentes y conseguiremos mejorar las cosas. Bueno, no cuento nada en cuanto a cómo hacer, las diferentes maneras de hacer ISR. Nosotros, desde luego, la más fácil es la exclusión, pero desde luego yo creo que es la menos adecuada, y nos estamos orientando más a la implicación y voto y a la definición de principios con criterios pues, de best in class, análisis integral. No voy a extenderme en ello porque superaría el ámbito de lo que hay. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y me interesa poner un poco encima de la mesa y con ello ir acabando. Nosotros estamos participando en diferentes foros o ámbitos, básicamente en materia de ISR, en los 4 que están ahí. Estamos participando desde el año 2000 en un foro creado en el ámbito de la Confederación Sindical Internacional, es decir, la organización sindical que agrupa sindicatos de todo el mundo, donde también se integra la TUAC, o Comité Sindical de la OCDE, como órgano consultivo, y donde nos coordinamos con sindicatos, fondos de pensiones de empleo y organizaciones sindicales de todo el mundo en esta materia. Tenemos constituido 4 grupos de trabajo, de formación, un buen gobierno, activismo accionarial o inversiones enfocadas económica o sectorialmente, y donde tenemos una participación activa y que nos permite establecer elementos de coordinación y, entre otras cosas, como veremos en la transparencia siguiente, a través de un acuerdo entre este comité y una red de economía social, de empresas de economía social europea que se llama EURESA, también estamos trabajando en esa línea. Nos hemos integrado en el recientemente creado Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, que, como sabemos, tiene una estructura cuatripartita y donde una de las partes son las organizaciones sindicales y donde UGT y nosotros tenemos una presencia significativa como corresponde a la representación que ostentamos. Vamos a promover o vamos a participar con mucho comedimiento. Antes Antonio hablaba de SpainShift. Bueno, nosotros hemos decidido recientemente formar parte de SpainShift desde su origen, que será en los próximos días, espero, y que me imagino que, como Antonio no ha querido contarlo mucho más, pues será porque se contará más adelante, pero nosotros ya tenemos la decisión tomada de formar parte y promover este grupo, como creo que casi mucha gente de la que está aquí hoy. Por tanto, como es un asunto que nos vertebra a muchos, pues vamos a ver si ese foro podemos hacerlo que sirva de utilidad. Y venimos participando desde hace años en los grupos que en torno a ENOR, también hay algunos aquí que están en ellos, vienen trabajando sobre gestión ética, sobre productos financieros éticos, etcétera, etcétera. Concretamente, nosotros estamos muy implicados en materia de activismo accionarial y para ello, desde comisiones estamos trabajando desde el año 2004 en eso. Estamos haciendo análisis de juntas de accionistas de las empresas del IBEX 35 para suministrar a la gente que tenemos en comisiones de control y juntas directivas de mutualidades de previsión social criterios de voto. Criterios de voto que tienen que someter al debate allí con el resto de partners que hay, es decir, con otros sindicatos o con las empresas. Nosotros estamos haciendo ese trabajo y lo estamos publicando desde hace 2 años. Hemos publicado el segundo informe anual en septiembre del 2008. En este tercer informe que estamos preparando este año de análisis de empresas del IBEX 35, lo publicaremos en el otoño. Vamos a incluir ya aspectos sociolaborales, en las guías de las memorias de sostenibilidad de los GRI, y estamos utilizando ese trabajo para, en el marco de ese acuerdo entre el Comité Internacional del Capital de los Trabajadores y EURESA, que tiene, como decía, empresas de economía social, pues la aseguradora italiana Unipol, o las mutualidades francesas Maïf o Macif, o la aseguradora sueca Folksam, entre otras, pues estamos siendo la antena española que suministra la información de análisis de esas juntas de accionistas y al mismo tiempo nos permite beneficiarnos del análisis que hacen esas empresas de las empresas de su ámbito. Por tanto, ya no solamente accedemos al análisis de juntas de accionistas y buen gobierno de las 35 empresas del IBEX, sino que tenemos 231 empresas fundamentales en esta materia. Y publicaremos en los próximos días, a través de nuestra fundación, de la Fundación 1 de Mayo, una publicación que se llama Política de Inversión de Sistemas de Pensiones Complementarias, Criterios de Buen Gobierno Sociales y Medioambientales, donde incorporamos además 3 estudios de caso, algunos se han mencionado ya hoy, el Fondo de Pensiones de Empleados Públicos holandés, la ABP,
el de empleados públicos del Estado de California, CalPERS, o el Fondo de Pensiones noruego.